Hola, mi nombre es Juan Camilo Pérez, mi grupo está conformado por María José Duque, Cristian Galvis y Joan Steven Salazar, y nosotros les vamos a hablar de la política y la diplomacia en la línea de las relaciones exteriores y las cancillerías. La exposición va a tener tres momentos. El primer momento vamos a hablar desde que se está hablando de las relaciones exteriores dentro de la academia. Seguido de ello, partiremos desde las decisiones significativas que se han tomado históricamente y cómo han impactado al país. Y el tercer momento hablaremos del contexto actual, de la situación que se vive frente a la política y la diplomacia. Acompáñenos a ver esta exposición. Para hablar desde el momento histórico en el que se empezó a hablar desde el contexto de la política y la diplomacia en Colombia, casi como se dio en todo el mundo, las relaciones exteriores internacionales comenzó a ser una ramificación del derecho internacional, ¿cierto? Desde la historia diplomática o desde los tratados. Y esto surge pues a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que se dio en algunos de los países de América Latina, como lo fue Chile, como lo fue México, donde predominó la tendencia separada de los estudios del derecho y de la historia para darle paso a un cuerpo teórico, ¿sí? desde las relaciones internacionales como una disciplina. En Colombia, esta tendencia surge a partir de la década de 1980 con la creación del Centro de Estudios Internacionales y de carreras de Relaciones Internacionales en la universidad, en unas pocas universidades de Bogotá, ¿sí? Con la aparición ya de la carrera de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Bogotá de Jorge Tadeo Lozano, que se dio a principios de 1950, pues se mantuvo la esencia de estos estudios formales de la diplomacia y el derecho internacional, y digamos que no presentaron algún cambio o novedad en la disciplina. Lo novedoso radica realmente en que se dejó de enseñar la historia diplomática y el derecho internacional en las facultades simplemente de Derecho de la Academia Colombiana, y se pasó a dar, digamos, ese tema, a trabajar el tema de la política y la diplomacia, a enseñarse en todas las instituciones de educación como facultades autónomas para poder hablar de esta cátedra, ¿sí? Esto permite que en Colombia la enseñanza de las relaciones internacionales pues se abriera toda una posibilidad intelectual para atender la conformación de las sociedades, ¿sí? Para entender el plano interno y externo de la sociedad colombiana, de cómo se conforma, y en especial si se trata desde una óptica multidisciplinaria. Es de allí pues la importancia de cómo surge la cátedra de las relaciones internacionales del país. Por otro lado, a partir del año 1819, tras la victoria del ejército independentista en la batalla de Boyacá, surge la necesidad de la creación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que hoy se conoce como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual su función sería la de administrar los asuntos diplomáticos de la República para consolidar el proyecto de Bolívar y Santander, con el fin de unir a las provincias de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, bajo un solo país, y a su vez todos los negocios diplomáticos de la nación y la promoción de la integridad, la independencia y la libertad de los territorios pertenecientes a los Estados americanos. La Gran Colombia existió jurídicamente entre los años de 1821 y 1831 y se conformó en el virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la provincia de Quito y la provincia libre de Guayaquil, lo que hoy corresponde a los territorios de la República de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, y también otros países y otros territorios pasaron a ser lo que era pues Brasil, Perú y Nicaragua. Estos tres últimos se desconsolidan un poco y se dan más que todo por el desacierto históricamente que se ha dado en los presidentes que ha tenido Colombia. Y no solo esto, sino que también a su vez algunos funcionarios debieron de ser como en su manera un poco, o bueno, debieron de ser competentes en áreas internacionales, pero no lo fue así. También la falta de visión de los gobernantes del territorio, la incapacidad para resolver el debate tanto del modelo federalista como el centralista, así como otras tensiones entre los diferentes pueblos, conllevó a la disolución finalmente de la Gran Colombia.
Desde el momento histórico hasta la fecha, como la plantea Héctor Hernaldo Rojas Jiménez en su artículo La política exterior de Colombia, entre la sumisión y la autodeterminación del debate sobre el papel del presidente y la Academia de Formación de Diplomáticos, podría considerarse que hay, pues como en un imaginario colombiano, una idea ambigua del enanismo, ya que en Colombia no es grande ni pequeño, pero sí existe como un complejo de incapacidad internacional. Sus gobernantes y dirigentes eh, no creen con firmeza en el potencial que acompaña al país. Sin embargo, de forma estratégica o no existente en acontecimientos recientes que harían ver de una forma estructurada algunos de los manejos políticos del país. Mencionado pues lo que ya han compartido mis compañeros anteriormente, entonces pues decimos que los entes encargados de dirigir y coordinar la política exterior y las relaciones diplomáticas de Colombia han sido elegidos pues de una manera democrática que desde la luz de lo histórico se ha realizado a partir del pago de favores políticos, ¿cierto? Realizando nombramientos que convengan a sus intereses pues personales, que no siempre coincide con los intereses pues de nosotros los colombianos. De ahí ya las conclusiones del actual de los diplomáticos en su rol a nivel del sistema internacional. De aquí puede concluir la falta de interés real de los gobernantes que tienen pues con el país. Los dirigentes y funcionarios a quienes les compete el tema internacional por consolidar una estrategia juiciosa que promueva pues a Colombia en el concierto de las naciones. Eh, el poder negociador de Colombia podría ser más fuerte si se orientara mejor a la política exterior y las decisiones se tomaran en conjunto dando respuesta a una estrategia nacional. Propuesta número uno. Consideramos que es pertinente un sistema de elección y nombramiento sólido de los actores diplomáticos que prestan el servicio en el exterior, que estas personas sean capaces de responder a esas necesidades y exigencias del país a partir de un análisis profundo tanto del aspecto interno como externo, ¿sí? Que permita ofrecer una representación idónea de nuestro país, que no suceda lo que ocurre en la actualidad, que antes de ser funcionarios de carrera diplomática son diplomáticos a la carrera. Bueno, yo voy a continuar con la propuesta 2. Esta propuesta, como ya muchos conocemos la problemática del país, que en sí es la corrupción, que esta es la que desangra cada vez más a la nación, y es por eso que se tienen que tomar decisiones en la infraestructura interior, en los cargos públicos de este país, ya que estos son como los que en su gran mayoría toman las decisiones. Si tenemos en cuenta que si tuviéramos una infraestructura ética, transparente y que vele en la mayor medida por los intereses colectivos del país en vez de los individuales de unos cuantos, pues de verdad se tendrá personas que sepan las necesidades de los de adentro, de los del pueblo, de nosotros, y por consiguiente se reflejarán estas y se generarán verdaderas estrategias que busquen relaciones internacionales para ir en busca de objetivos de desarrollo de la nación. Propuesta número 3. El entendimiento del contexto sociopolítico y económico del país refleja una realidad que no es ajena para ninguno de nosotros como ciudadanos. Ha habido una violencia que antes parecía sumergida en los libros de historia de la Nueva Granada. Hoy en día evidenciamos que en los últimos años, y en especial se ha debido una creciente oleada de agravios contra los derechos humanos. Anteriormente se daba mayoritariamente por las fuerzas subversivas del orden público. Hoy en día, y más con el paro que hubo hace poco, se evidenció unas agresiones por parte de la policía y el ESMAD. Es por este motivo que para que haya una buena relación el tema de política y la diplomacia con los países se debe primeramente primar la vida de las personas dentro del país, otorgando condiciones dignas de desarrollo para todos cada uno, sin miedo a la protesta y con protección plena de los derechos humanos. Propuesta número 4. El empoderamiento de los colombianos cobra un papel fundamental pues, en el desarrollo de nuestro país. Un empoderamiento que tenga la fiel convicción de no tener un sentido de debeduría,
de la administración de los recursos públicos y legitimación de los derechos como ciudadanos, ¿cierto? Se debe ser un ciudadano activo y consciente del rol que cada uno ejerce dentro del país. Se debe estudiar el entorno, el contexto, informarse de fuentes confiables para con ellos tener la capacidad de poder discernir en la toma de decisiones, pues para que el país mejore constantemente. Estas decisiones en temas pues de diversas índoles que compete y afecta a toda la sociedad. Uno de ellos es el momento en el que pues se escoge al presidente, que es muy importante, y cada uno de los alcaldes y gobernantes de cada ciudad, ¿cierto? Si se toma esta decisión a conciencia, con todo lo mencionado anteriormente, se estará dando un primer paso para cambiar la historia de ese país que se ha visto sumergido en una oscura corrupción y violencia de la cual hemos sido todos testigos en el transcurso pues, que ha pasado el tiempo.